Pues estoy muy feliz esta mañana de poder estar con ustedes. Gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido. Qué hermoso canto nos compartió Mirka, ¿verdad? Un canto del amor de Dios y la fidelidad de Dios para con nosotros. Realmente es una gran bendición. Felicidades, hermanas cumpleañeras. Qué gusto que hoy es su cumpleaños, pues que la celebren bien celebradas en su casa, con sus familiares, con sus seres queridos, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos da la vida, les permite un año más. Hermanas, perdón, nuestro tema de hoy, como ustedes ya lo vinieron viendo en la invitación que se les hizo a través de WhatsApp, es una pregunta. ¿Conoces a Dios? Este, no, bueno, conoces a Dios, ¿verdad? ¿Conoces a Dios? No es lo mismo que preguntar, ¿conoces a Mario? Porque cualquiera va a decir, pues, ¿cuál Mario? Porque hay muchos con ese nombre, muchos hombres. O conoces a Julia, pues, ¿cuál? ¿Verdad? Porque hay muchos con esos nombres. Y realmente hay esta pregunta que estamos haciendo para iniciar acerca de Dios es si lo conoces a Dios, porque Dios no es uno entre muchos, Dios es el único, ¿verdad? El Santo de Israel, como lo dice la palabra de Dios. Ni siquiera podemos decir, oye, ¿conoces a París? Mucha gente se ufana de que conoce muchos lugares, ¿no? Conoces París, conoces, y qué bueno, ¿verdad? O conocen personajes, grandes personalidades que de la política, de la farándula, ¿verdad? Y del deporte, por ejemplo. ¿Conoces a Messi? Dicen, yo sí lo conozco, me puso aquí su autógrafo y se sienten muy dichosos por eso. Y qué bueno, ¿verdad? Pero hermanas, ¿conoces a Dios? ¿Realmente lo conoces? Él es la deidad suprema. ¿Saben? Dios en su palabra, quiero que vean sus Biblias en Jeremías, por favor. Jeremías 9, 23 y 24. Si tienen ahí su Biblia a la mano, por favor, ábranla, hermanas. Si no, de todas maneras, yo les voy a leer los versículos de algo que Dios quiere. Por eso la pregunta es, ¿conoces a Dios? Mira, dice el versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fíjense qué hermosos versículos. Dice, no se alabe el sabio en la sabiduría, ni se alabe en la valentía, el valiente, ni el rico en sus riquezas se alabe. Porque somos muy dados a hacer todo esto, los seres humanos. Pero el Señor dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, lo que es mayor que todo esto, que el deporte, que la farándula, que la política, que todos los que se alaban, ¿verdad? Y que son conspicuos, personas conspicuas en esas artes, dice, no te alabes tanto en eso, alábate en esto, dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Fíjense qué hermoso, misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice, más alábese en esto el que se hubiere alabar, dice el Señor, ¿verdad? En entenderme y conocerme. Por eso la pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Realmente conoces la deidad suprema?
Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es Él para ti? Pregúntate en esta mañana. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cuál es tu concepto acerca de Dios? El primer y más grande mandamiento, ¿se acuerdan? Cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer más grande mandamiento? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero, ¿cómo podemos amar a alguien a quien no conocemos? Porque mucha gente dice, yo amo mucho a Dios, pero yo me pregunto, ¿lo conoces? ¿Lo conocemos? Generalmente conocemos a alguien por lo que escuchamos de él, ¿verdad? Cuando escuchamos algo de una persona, dicen que, ¿verdad? Oye, es que dicen que es muy enojón. ¿Sí? O también dicen que es muy dadivosa esa señora. O también dicen que se parece a fulanito o a sutanita. Generalmente conocemos a alguien por lo que escuchamos de él. Y la gente tiene un concepto de Dios a su manera, según sus propias ideas o lo que ha escuchado decir de otros, lo que ha tenido por tradición, lo que le ha venido dando la tradición. ¿Qué es la tradición? Lo que nos han transmitido nuestros antepasados, o sea, lo que nos han dado acerca de Dios. Generalmente eso es lo que tiene mucha gente. La mayoría de los conceptos seculares acerca de Dios están equivocados. Algunos conceptos falsos son, mire, algunos conceptos que andan en boga dicen, Dios es un ser tan amoroso que es incapaz de castigar a alguien. Fíjense, Dios es amor, ¿cómo crees que va a castigar a alguien? Y es un concepto equivocado. Y luego vamos a verlo por qué. Dios, o también dicen, Dios es un ogro cruel que está con un garrote en la mano para castigar. Porque muchos tienen esas ideas acerca de Dios. Muchos huyen de Dios, ¿verdad? Porque tienen la idea de que Dios es un ogro, ¿verdad? Que está con un garrote para castigarnos. O también dicen algunos otros, Dios está en los cielos con una balanza en su mano para estar pesando nuestras buenas y malas obras. Fíjense, esa es otra idea que mucha gente tiene, que Dios tiene una balanza y que pone allí en un lado las buenas obras y en otro lado las malas obras. Y que si las buenas obras pesan más, pues ya estuvo que Él te da la entrada al cielo. Si no, vas a la condenación. Pero la palabra de Dios dice muy claramente, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Así que nadie puede decir, uy, yo ya hice muchas obras y ya por eso me va a dar la entrada al cielo. Estas son ideas equivocadas. Y el concepto que tengamos de Dios afecta negativa o positivamente nuestra relación con Él. Todas estas ideas que traemos, ¿verdad? Que hemos escuchado, que vamos recogiendo en el camino de la vida, nos afecta negativa o positivamente en nuestra relación con Él. Dios quiere que le conozcamos como Él es. Y Él revela más de su naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, hablamos de lo que Él es, ¿verdad? De la naturaleza de lo que es. Cuando hablamos de la naturaleza de algo, hablamos de lo que es. Por ejemplo, la naturaleza del fuego. ¿Cuál es? ¿Qué es? Es calor, es luz. ¿Qué más es? El fuego, hermanas. ¿Verdad? Esas son cosas que son, sí, ¿verdad? Entonces vemos que es su naturaleza del fuego, quema, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de Dios, estamos hablando de lo que Él es. Y la palabra de Dios dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, nos dice Juan 4.
Y también nos dice la palabra de Dios que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. También nos dice que es amor, fíjese, no que tiene amor, no, sino su esencia es amor. Él es amor. Y es todo, fíjense, hay una epístola de un escritor, uno de los apóstoles de Cristo, que inspirado por el Espíritu Santo escribió 2 epístolas acerca del amor de Dios, que es primera y segunda de Juan. Cuando puedan, lean las hermanas, porque nos habla ahí de todo el amor del Señor y cómo nos invita también a imitar ese amor. Entonces, Dios quiere que le conozcamos como Él es, y Él revela más de su naturaleza. Y también, aparte de eso, también nos dice su carácter, no solamente su naturaleza, lo que Él es, sino también por sus rasgos de carácter podemos conocerlo a través de sus nombres que encontramos en las Sagradas Escrituras. Porque de acuerdo a su carácter, también hay varios nombres que Él tiene. La palabra de Dios nos los dice y los vamos a ver en un momento más. Ahora, ¿cómo se originaron nuestros conceptos acerca de Dios? ¿Cómo se originaron? Por lo general, la persona de mayor influencia en la formación de nuestro concepto acerca del personal de Dios ha sido nuestro Padre terrenal, al que acabamos de celebrar hace 2 domingos, ¿verdad? Y que algunas ya no tenemos, que ya está con el Señor, ¿verdad? Algunas de ustedes tienen el gozo de poderlo tener todavía y de haberlo celebrado. Pues ese concepto personal de Dios ha sido el que tenemos de nuestro Padre terrenal. Algunos ejemplos, quiero que veamos algunos ejemplos de papás en que podemos pensar. Primero, el padre pasivo y distante. El padre pasivo y distante. Este padre expresa su afecto de manera mínima. Él da por sentado que el hijo sabe que él le ama, así que raras veces se lo expresa. Si usted tuvo esta clase de padre, probablemente en su subconsciente cree que Dios es así. Difícilmente puede creer que él siente su dolor o comparte su gozo. Pero quiero decirte algo, que a diferencia de este Padre terrenal, uno de los nombres de Dios es Jehová o Yahvé o Yahweh, que es el mismo. Es yo soy el que soy. Y uno de sus significados es que Dios desea comunión y relación con sus criaturas. Nos dice la palabra de Dios en Éxodo 3:14 y Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará en ti, sobre ti, con alegría. Entonces, hay padres así, ¿verdad? Pero Dios, gracias a Dios, que Él desea una comunión estrecha en relación con sus criaturas. También hay el padre autoritario. Número 2, el padre autoritario. Este tipo de padre te da la lista de lo que sí puedes hacer y de lo que no. Y sus consecuencias si desobedeces. Esto apaga el espíritu del hijo y anula su individualidad e iniciativa. Este padre no busca tener cercanía y comunión con su hijo. Lo único que le importa es que le obedezca. ¿Cuántas personas tienen esa imagen de Dios? ¿No es cierto? Mucha gente tiene esa imagen de Dios. Se aleja de Dios porque sabe que lo ha desobedecido, ¿verdad? Porque piensan que a Dios solo le importa que lo obedezcan. Y esa es parte de la verdad, pero no es todo. ¿Cuántas personas tienen esa imagen de Dios? Creen que Dios solo se ocupa de exigirles obediencia y vigilar que se cumplan sus demandas, sin tomar en cuenta las necesidades que los individuos puedan tener. Ahora, si este fuera tu caso, entonces tú te vas a gozar al aprender en la palabra de Dios que uno de los nombres de Dios es el Shaddai, quiere decir el Todopoderoso. Y uno de sus significados es que Él nos ama con ternura de una madre. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Él nos ama con ternura de una madre. Hay una porción en la palabra de Dios, dice que si la madre se olvida del hijo que dio a Dios, que dio a luz, dice,
yo no me olvidaré de ti. Así que más que una madre, ¿verdad? Entonces, también lo dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero también hay el padre abusivo. No hay mayor azote que las manos de un padre abusivo, que causa dolor a sus hijos, hiriéndoles emocional, mental, físicamente. No solo destruye las emociones naturales del niño, sino que afecta profundamente su relación con Dios. Las personas que crecieron bajo este tipo de padre tendrán rencor hacia Dios, concibiéndolo como un Dios cruel o indiferente, puesto que no le defendió en aquellos momentos traumáticos. ¿Dónde estaba Dios cuando mi padre me maltrataba? ¿Verdad? Muchos consejeros han escuchado esto a menudo. Si usted se identifica con esta clase de persona, se gozará de saber que otro nombre de Dios es Jehová Tsidkenu, que quiere decir nuestra justicia, el que hace justicia, porque Él es justo, es incapaz de abusar o de hacer daño. Jeremías 23:6 lo dice, y Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución. Hebreos 10:30 dice que Él es el vengador. Él es vengador, no es vengativo. Primera los Corintios 13:6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El Dios que venga mis agravios, dice Salmo 18:47. Así que, hermanas, si alguien tuvo un padre así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos vengarnos. Hay que dar lugar a la ira de Dios. Hay que dar lugar al que Dios sea el que vengue nuestros agravios, ¿verdad? Y no deseamos realmente, y ni quiere que deseemos venganza. Hay que dejar la causa a aquel que juzga justamente, dice la palabra del Señor. Entonces, no solamente ha habido alguien que tenga un concepto de Dios de un padre pasivo y distante, o padre autoritario, o padre abusivo, pero también puede ser que alguien haya tenido un padre ausente. Otro tipo de padre, tal vez el más común en América Latina, es el que está totalmente ausente. Probablemente él fue el padre que el hijo nunca conoció, ya sea porque nació de una madre soltera, porque el padre lo abandonó cuando era pequeño, o quizá él se murió antes de que éste naciera, siendo que este padre nunca estuvo allí, nunca pudo ayudar a su hijo en tiempo de dificultad. Es triste esta situación, ¿verdad? En muchos hijos así. Si este fue su caso, posiblemente aún se sienta abandonada o privada por no haber tenido un padre. Usted disfrutará, quiero decirte que tú disfrutarás de el Señor Sama. Es otro de los nombres del Señor, que significa que su Padre Celestial, o sea, tu Padre Celestial, siempre está presente, ¿verdad? Siempre, hermana. Dice que los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón recto para con él. O sea, él siempre está presente. No, dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Fíjense, ese siempre, hermanas. Nosotros no podemos usar siempre y si lo usamos, la verdad es que no lo cumplimos, pero el Señor sí. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanas, Él está contigo cuando tú estás haciendo tu quehacer, cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú vas caminando por la calle, cuando tú estás en el auto. Él está contigo. Él es Jehová Sama. Es el Padre Celestial que siempre está presente. Pero también puede ser que alguien tenga el concepto de Dios de un padre acusador.
Esta clase de padre proclama que ama al hijo, pero continuamente le juzga cada vez que falla. Hace esto pensando que lo está motivando y que le es necesario señalarles sus errores para que se esfuerce más la próxima vez. Así le está mostrando al hijo aceptación condicional. Le acepta siempre y cuando se porte bien. Y esto daña al hijo. Si usted creció con un padre así, probablemente le sea difícil creer en el amor incondicional de su Padre Celestial, porque creerá que Él le acepta solo cuando usted se porta bien. Pero te tengo buenas noticias. Otra maravilla de sus nombres es que Dios es Jehová Shalom. Jehová Shalom. Es nuestra paz, ¿verdad? El Señor. El Señor es nuestra paz. Hay paz, ¿verdad? ¿Recuerdan que Jueces 6:24 dice que Gedeón edificó allí un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, cuando Dios se le manifestó? Entonces, si has tenido padre pasivo distante, padre autoritario, padre abusivo, padre ausente, padre acusador, yo quiero decirte que no hay modelo adecuado de Dios entre los padres humanos. Aunque si hubiera tenido un padre maravilloso, aún así la comparación se quedaría corta al lado del Padre Celestial. No existe un modelo humano adecuado para darnos un ejemplo exacto del corazón de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocerle? El Espíritu Santo es el que nos habla juntamente con su palabra y nos revela a Dios y su amor para con nosotros. Y lo más maravilloso es que esta revelación de su palabra está al alcance de todos, no importando de qué clase de familia venimos. Tú tienes una Biblia en tu casa, si no, consíguela, porque allí está revelado este Padre que te ama. Él anhela que lo conozcamos, como vimos al principio. Dice, en esto debes gozarte, ¿verdad? En esto, como dijo el versículo que lo vimos al principio, esto debes alabarte, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Él anhela que le conozcamos. Y esta revelación está al alcance de todos. Es una bendición haber tenido padres cristianos amorosos, pero aún imperfectos. Es maravilloso conocer a otras personas que por su ejemplo nos muestran cómo es Dios. Tales personas y ejemplos nos ayudan en nuestra madurez espiritual. Sin embargo, con o sin esos ejemplos, nosotros podemos experimentar la plenitud del amor de Dios en nuestras vidas. Quiero decirles que Dios es el Padre por excelencia. Y Jesús reveló a Dios. Aunque no existe un modelo humano adecuado con que podamos comparar a Dios, Jesucristo, que fue humano y humano divino, dijo que Él había venido para revelar al Padre. Cuando vemos a Jesús sanando a los enfermos, librando a los endemoniados, levantando a los caídos, bendiciendo a los niños, vemos el corazón de Dios. Jesús además reveló a Dios como el Padre por excelencia a través de sus enseñanzas. Por ejemplo, nos enseñó que Él es un Padre que quiere lo mejor para sus hijos. En Mateo 7:11, ¿recuerdan esa porción, hermanas? Estoy citándoselas para que ahorremos tiempo y ustedes las anoten allí y después las puedan leer con calma. En Mateo 7:11 dice el Señor, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, hermanas, Él es superior a nuestro Padre terrenal. Aunque Dios es amor, quiero decirles algo muy importante. Dios también es justo. Él no sacrifica uno de sus atributos de carácter a expensas de otros, como algunas veces lo hacemos los padres terrenales. Por ejemplo, cuando te dan el reporte que tu hijo hizo algo malo en la escuela, o le pegó a otro niño, o lo mordió, o qué cosas. A veces los seres humanos, como madres, las madres,
decimos, no, mi hijo no puede haber hecho esto, ¿verdad? No puede haber hecho eso. No, lo que pasa es que le tienen mala voluntad, dicen muchas mamás, ¿verdad? Están sacrificando su justicia por su amor al hijo. Pero Dios no hace eso. La palabra de Dios nos dice en Números 18:14, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Se fijan, hermanas? Realmente, cuando alguien ha hecho algo malo y pide perdón, lo reconoce, pide perdón, es perdonado. Por eso aquí el Señor dice que Él perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, el Señor no se hace de la vista gorda con los, como decimos, ¿verdad? En nuestro lenguaje, por lo que nosotros hemos hecho mal. Él no se hace, porque la palabra de Dios es muy clara. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese todos te incluye a ti y a mí, a todo el mundo, todo ser humano, no importa la investidura que tenga. La palabra de Dios dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hay una paga por el pecado. Nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo que nosotros merecemos por ser pecadores, por haber pecado, porque somos pecadores por herencia. Realmente desde nuestro padre Adán nos transmitió la semilla, el germen del pecado. Somos pecadores por herencia, pero también somos pecadores por práctica, porque hemos pecado con lo que hablamos. A veces hablamos palabras soeces, a veces decimos mentiras, a veces difamamos, ¿verdad? El hombre puede mirar con lo que ve, ¿verdad? Puede mirar cosas obscenas, puede mirar cosas que Dios no quiere y que Dios lo ha dicho en su palabra que está en contra. O lo que oímos, pecamos a veces por lo que oímos. No nos alejamos de una conversación de difamación, no nos alejamos del chisme. Entonces, todos somos pecadores, hemos pecado de una manera o de otra, ¿verdad? Y merecemos la condenación, porque la Biblia lo dice, porque la paga del pecado es muerte, la muerte eterna. Pero aquí tengo buenas noticias. La palabra de Dios tiene noticias hermosas para ti, para mí. Gracias a Dios que Él es nuestra justicia. Uno de los nombres hermosos que les dije antes es Jehová Tsidkenu. El Señor es nuestra justicia. ¿En qué sentido es nuestra justicia? Bueno, les voy a dar una ilustración. Las ilustraciones ayudan para entender estos términos. Miren, había un juez que había servido por muchos años, teniendo la reputación de ser el juez más justo de la región. Tuvo que juzgar a su propio hijo por manejar en estado de ebriedad y chocar. Le dictó sentencia como a cualquier otra persona en su caso. Le dijo, son $3,000 de multa y 10,000 por daños. ¿Cómo podía ser? Pensó el hijo. ¿No lo amaba como a su hijo? ¿Que no era su hijo? Y así clamó, no puedo pagar, papá. No tengo dinero. ¿No me puedes mostrar misericordia? ¿No me puedes perdonar? El juez se bajó del estrado, se quitó la toga y le dijo, y se paró al lado del hijo, y le dijo, allá era yo tu juez, y como tu juez tengo que hacer justicia, pero aquí abajo soy tu padre, te puedo mostrar misericordia, yo pagaré tu multa y los daños, yo soy tu justicia. Al igual que el juez mencionado, hermanas, Dios también es un juez justo y a la vez un padre misericordioso. ¿Cómo pueden conjugarse estas dos cosas, estas dos cualidades a nuestro favor? Sobre nosotros pesa una condena impagable de pecado
Y ya lo vimos, porque la paga del pecado es muerte. Y siendo un Dios justo, no puede simplemente pasar por alto nuestros pecados. Alguien tiene que pagar el daño. Nosotros somos como el joven de la historia. Tenemos una seria infracción en nuestra contra, nuestros pecados. No había manera alguna de pagarla. ¿Qué hacer? Había un tremendo peso de culpabilidad y desgraciadamente mucha gente va con esa culpabilidad en su corazón y no sabe qué hacer. Y con temor espera, ¿cómo y cuándo va a haber castigo? ¿Cuándo va a haber justicia? Lo que merecemos por nuestro pecado. En un mundo donde los valores y las leyes constantemente cambian, es importante saber y confiar en que Dios no cambia. Juan 1:18, ¿se acuerdan, hermanas, que fue parte de una porción que aprendimos de memoria? Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Cristo nos reveló al Padre. Y a Felipe se lo dijo también. ¿Se acuerdan cuando Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y en Juan 10:30 dijo, yo y el Padre uno somos. Él es una persona en quien podemos encontrar estabilidad, seguridad, justicia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el eterno Dios. Aunque el mundo se ha hecho cada día más tolerante al pecado, Dios no. Dios no se ha hecho de la vista gorda. Él siente la misma indignación hacia las desviaciones sexuales, hacia la fornicación, hacia el adulterio, hacia el robo, hacia el secuestro, hacia el asesinato. Es lo mismo que él sentía en los días de Sodoma y Gomorra, cuando las destruyó por su perversión. Se indigna, otra cosa, hermanas, muy importante. Él se indigna contra la idolatría, contra la religión, la religiosidad del mundo. ¿Por qué? Porque la religión ha hecho creer al ser humano que por tener muchos dioses o por tener muchas imágenes o por tener muchos ritos, significa que conoce a Dios. Y es un engaño. Quiero que abran sus Biblias en Hechos 17 y veamos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les predica en Atenas, una ciudad grande, en medio de una ciudad idólatra, les predica al Dios no conocido. Por eso el título de nuestra lección es ¿Conoces a Dios? Fíjense, el apóstol Pablo en una ciudad está predicándoles al Dios no conocido, porque aunque eran tan idólatras, no conocían a Dios. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a ver unos cuantos versículos allí. En Hechos 17, por favor. Vamos a empezar desde el versículo 32 para no ser muy larga la lectura. Por favor. Y si tú tienes una Biblia, velos, ¿verdad? Allí en tu Biblia y te darás cuenta de esta realidad. Hechos 17. De los versículos, vamos a leer 16 y 17. Hechos capítulo 17, los versículos 16 y 17, y luego nos vamos al 22. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Fíjense, el apóstol del Señor, se enardecía. Hermanas, ayer yo oí muchos cohetes aquí cerca. No sé si ustedes los escucharon. Yo dije, ¿por qué habrá tantos cohetes en algún lugar? Porque a veces en algunos altares hay mucha fiesta, muchos cohetes. Y fui a ver el calendario y me di cuenta que era día de San Pedro y San Pablo. Y generalmente hay muchos cohetes en ese tiempo. Mucha gente está adorando las supuestas imágenes de estos dos siervos de Dios. Y fíjense,
Dice así: mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y más adelante, cuando él discutía y hablaba con ellos, ¿verdad? Les hablaba del Señor, muchos decían, ¿qué querrá decir este palabrero, verdad? Porque ellos se interesaban de cosas nuevas en la ciudad, como no eran muy diferentes a nuestras ciudades, ¿no? Que siempre quieren estar escuchando noticias nuevas. Y aquellos, al oír a Pablo hablar, predicar el evangelio, decían, ¿qué está haciendo este? ¿Qué nos está tratando de decir? Entonces lo llevan a un lugar público que se llama el Areópago, y allí entonces Pablo empieza a hablarles. Dinos, ¿de qué nos vas a hablar? Y empieza en el 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Fíjense, el altar donde tenían tantos santuarios, tanta cosa. Y dice, al Dios no conocido. Y luego les dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Fíjense, ahí es un principio muy importante. Él no habita en templos hechos por manos humanas, dice la palabra de Dios, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y luego dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él es el creador nuestro y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él ha dicho que los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Dios nos ha puesto límites a nuestra habitación en la tierra. Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Fíjense, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, esto es muy importante, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Qué clara es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea, Dios, sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vemos que Dios está airado contra la idolatría, está airado contra la religión, porque ha hecho a la gente pensar que porque está adorando cosas que fueron hechas por las manos de los hombres, ya está conociendo a Dios. Y no es así. Aquí lo está diciendo la palabra del Señor. Dice, pero miren algo muy importante. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, porque es una ignorancia realmente adorar lo que no es Dios. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí está. ¿Qué hacer con nuestro pecado? ¿Qué vamos a hacer con nuestros pecados? Ahí está. Que se arrepientan, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios nos va a juzgar. Dios va a juzgar al mundo con justicia, lo que decíamos, ¿verdad? Por aquel varón a quien designó Cristo Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjense qué clara es la palabra de Dios. Entonces, vemos que predicó que solo a través de Cristo podemos conocer a ese Dios desconocido. Porque aunque hoy día dice mucha gente que lo conoce, realmente no lo conoce. Conoce imágenes, conoce ritos, conoce rituales, conoce ídolos contra lo cual el Señor está.
pero el Señor quiere que lo conozcamos a Él personalmente, y Cristo es el que nos ha revelado a Dios el Padre. Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, eso me gusta, ¿verdad? Porque dice, mas ahora conociendo a Dios, ahora que tú ya has recibido a Cristo como tu Salvador, dice, eres conocido por Dios, Dios te conoce, Dios dice, ese es mi hijo, esa es mi hija, ¿verdad? ¿Cómo es, dice, cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queríais volver a esclavizar? Porque había gente que había aceptado a Cristo, que había conocido la verdad, que sabía que Cristo nos reveló al Padre y lo recibió como su Salvador. Hay gente que lo ha hecho, tomado esta decisión, pero ¿qué ha hecho? Se ha vuelto otra vez a lo anterior, a lo antiguo. Por eso la palabra de Dios está reprendiéndonos cuando hacemos eso. Tenemos que seguir si conocimos ya al Dios verdadero. Ahora, es Jesús ahora nuestra justicia. Es Jesús, porque dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, que fuéramos declarados justos, ¿verdad? Así como el juez, aquel se puso al lado de su hijo y con misericordia, ¿verdad? Lo declaró inocente, vamos a decir, pagó la deuda del hijo. Así también Cristo, ¿verdad? Pagó nuestra deuda de pecado en la cruz. El precio de nuestra justificación, la paga de nuestros pecados es la muerte. Pero Dios consideró la muerte de su Hijo Jesús como suficiente para pagar nuestra deuda de pecado que todos nosotros teníamos. A Jesús, que era limpio y sin pecado, Dios le imputó, es decir, cargó a su cuenta todo nuestro pecado. No fue que Jesús llevó simplemente el castigo por nuestros pecados. Él llevó él mismo nuestro pecado. Isaías 53:6 lo dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así vive el mundo, descarriado como ovejas. Dice. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Jesús no murió para enseñarnos a morir, como esa idea que anda en boga, ¿verdad? No murió para enseñarnos a morir, como dicen muchos. Fue todo lo contrario. Murió porque nosotros le enseñamos a morir, pues nosotros merecíamos esa muerte y no él. Romanos 3:25 dice que Dios envió a Jesús para que fuese la propiciación por nuestros pecados. Y la palabra propiciación significa apaciguamiento o satisfacción. Por el sacrificio de Cristo fue apaciguada la ira de Dios, la paga que teníamos pendiente, la ira que pedía justicia, debió haber recaído sobre nosotros. Fue derramada sobre Jesús mientras colgaba en la cruz. Y este es el regalo de la justificación. No es para aquellos que tienen la intención de seguir pecando. Es un regalo para aquellos que reconocen sus pecados, se arrepienten de ellos y escogen vivir dentro de la voluntad de Dios. Saber todo esto no es solo para llenar nuestra mente de teología. Yo no quise eso, no quiero eso, ¿verdad? Llenar nuestra mente de teología. No es ese el propósito, sino para cambiar nuestro estilo de vida. Y el Señor lo puede hacer, Él puede cambiar tu vida. Él lo ha hecho con miles de cristianos, miles de gente que se ha entregado a Él, que te pueden dar testimonio de esta realidad. Un gran hombre de Dios, aquí quiero leerles un testimonio de un gran hombre de Dios que escribió lo siguiente sobre su propia búsqueda de Dios. Dice así: cuando recibí a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo me presentó a un Dios con una sonrisa. Mi vida se transformó. Entonces, cuando yo empecé a levantar mi rostro y pensar en Dios con una sonrisa viéndome a mí, me imaginé que Él me decía, te amo
me deleito en ti. Cuando advertí que Dios tenía una sonrisa en su rostro cuando me veía, me di cuenta que yo había tenido una idea totalmente equivocada de cómo es Dios. Me miré a mí mismo y le respondí, ¿a quién? ¿A mí? ¿No te habrás equivocado? ¿No ves lo malo que fui, lo que he sido? ¿No ves mis pecados y mis fracasos? ¿Cómo puedes complacerte en mí cuando tengo tantas debilidades? Pero el Padre me contestó amorosamente, yo veo la sinceridad de tu corazón. Tú ves el hombre exterior. Yo veo el interior. Yo veo el clamor que hay en tu corazón buscándome para agradarme. Sí, me deleito en ti porque te veo a través de mi Hijo, Cristo Jesús, y te recibo como mi hijo a ti. La palabra de Dios nos dice, hermanas, en Juan 1:12, hablando de esto, mas a todos los que le recibieron, los que recibieron a Cristo como este hombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense qué hermoso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios es un Padre sonriente. Quiero hacerte una pregunta, a ti que quizás nos escuches por primera vez. ¿Quieres hoy en lo profundo de tu corazón arrepentirte de tus pecados y abrirle tu corazón a Cristo pidiéndole que te perdone y te salve? ¿Quieres tomar esa decisión? Yo te animo a que hoy sea el día en que tú conozcas a Dios a través de Cristo. Cristo nos lo reveló. Cristo es nuestra justicia. Cristo es el que nos limpia de todo pecado y a través de él Dios nos hace verdaderos hijos suyos. ¿Quieres hoy en lo profundo de tu corazón arrepentirte de tus pecados? No tienes que decir cuáles pecados. Dios los conoce. Dios conoce tu corazón. Si quieres arrepentirte y abrirle tu corazón a Cristo pidiéndole que te perdone y te salve, podrás imaginar a Dios con una sonrisa cuando Él te vea, así como su hijo. O todavía quieres, o todavía tienes la imagen de un Dios pasivo, distante, autoritario, acusador, o de un Dios que está con un garrote, enojado por las veces que le has fallado. Él quiere revelarse a ti para que le conozcas de verdad. El primer paso para conocerlo mejor es entrar en esa relación personal con Él a través del arrepentimiento y el dejarlo entrar a tu vida para ser tu Señor y tu Salvador. Y lo más hermoso de todo es que lo puedes hacer ahora. Ahora tú puedes abrirle tu corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayudes. Si tú ya recibiste a Cristo y tienes meses o años de ser cristiana, la palabra de Dios nos insta a no dejar de crecer en el conocimiento del Señor. Quiere que lo sigamos conociendo. En 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Hermana, te animo a seguir creciendo en el conocimiento de Dios, de tu Padre Celestial, si tú ya tienes a Cristo. Pero si tú eres una mujer que aún no lo tienes, que sabes que has vivido en el error, no por voluntad propia, sino porque eso fue lo que aprendiste, eso fue lo que te transmitieron. Pero hoy te das cuenta con la palabra de Dios que tú quieres conocer a Dios verdadero, que tú realmente quieres recibir a Cristo, que Cristo es Dios. La palabra de Dios nos dice en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo nos reveló al Padre. Él es tu Padre, Él puede ser tu Padre hoy. Así que te animo,
si en esta mañana o en esta mediodía tú quieres abrirle a Cristo tu corazón, me gustaría orar por ti. Vamos a inclinar nuestro rostro allí donde estamos para tener una palabra de oración. Así con rostros inclinados, quisiera invitar, si hay alguien que aún no ha abierto su corazón a Cristo y quiere hacerlo hoy, quiere conocer a Dios a través de Cristo nuestro Salvador, que ya pagó por ti, por tus pecados, pero necesitas abrirle tu corazón para que se haga efectiva esa salvación en ti. Si hay alguien así, me gustaría saberlo. Me gustaría que levantara ahí su manita, su mano, indicándome, y yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien con este deseo de abrirle su corazón a Cristo en esta mañana? Y conocerlo así, conocer a Dios a través de Cristo, que es es justicia nuestra. Él pagó ya, no tenemos que pagar nosotros por nuestros pecados. Él ya pagó, pero eso se hace efectivo solamente en el momento que tú le abres tu corazón al Señor. ¿Habrá alguien así, con ese deseo, ese anhelo, esa decisión? Bueno, si por el momento no hay alguien, yo te animo que tú que estás ahí escuchando y que Dios ha obrado en tu corazón y que sabes que esta es la palabra de Dios, pero por algún motivo, por temor o indecisión, no haces esta decisión en este momento. Yo te animo a que la persona que te invitó, que tú le preguntes cómo tomar esta decisión, cómo hacer esta decisión, porque la palabra de Dios es muy clara. Dios no pasará por alto nuestros pecados. Él ya los pasó en Cristo, pero necesitamos abrirle el corazón para el perdón de ellos. Padre bendito, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has permitido conocerte más. Gracias porque en Cristo tú te revelaste a nosotros y conocemos todo a través de tu palabra, todo acerca de ti, Padre. Ayúdanos a escudriñarla cada día, como cristianas, a seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de nuestro Salvador, nuestro gran Dios y Salvador. Manifiéstate en la vida de cada una de mis hermanas, guíalas, ayúdalas y ayúdanos a compartir esta gran verdad con mucha gente que hoy día no te conoce, Señor, que desgraciadamente está engañada, Señor, por la religión, cualquiera que sea esa religión, Señor, está engañada por la idolatría. Te ruego, Padre, que obres en su corazón, en su mente, y que le hagas ver estas verdades de tu palabra, lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Cristo te ruego que si hubo alguien que en su corazón deseó tener esta relación con Cristo, recibirlo como su Salvador, dale otra oportunidad, Padre bendito. No permitas que parta de esta vida sin arreglar sus cuentas con Cristo, recibirlo como su Salvador. En tus manos le pongo y pongo a cada una de mis hermanas. Gracias, Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas.